En los salones empolvados de una modesta casa comerciante en Londres, con el vestido de novia aún colgado en la puerta del armario y las lágrimas manchando la carta que acababa de recibir, Eleanor Ashton descubrió que su prometido había muerto, pero no en un accidente cualquiera. El capitán James Blackwood, su novio de apenas 6 meses, se había ahogado cuando su barco naufragó durante una tormenta violenta en el Canal de la Mancha. Con apenas 24 años, Eleanor se veía viuda antes siquiera de ser esposa, su futuro disuelto como niebla londinense bajo el sol matinal. Ella creía que su vida terminaba ahí, arruinada, sin casamiento, sin esperanza. Las mujeres de la clase mercantil sin marido ni fortuna no tenían opciones en 1680. Era la condena social, el olvido, la pobreza disfrazada de luto eterno. Pero lo que ella no imaginaba es que el hombre que vendría a cobrar las deudas de su prometido muerto también traería una propuesta que lo cambiaría absolutamente todo. Esta no es solo la historia de una novia que perdió a su prometido antes de la boda. Es la historia de cómo la muerte de un hombre reveló la conspiración más oscura que Londres jamás conoció, y de cómo un matrimonio forzado se convirtió en la única arma capaz de destruir al verdadero enemigo. No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, deja tu like y cuéntame desde qué país estás viviendo esta historia. Y dime con sinceridad, ¿crees que es posible encontrar amor verdadero cuando todo comienza con una amenaza? ¿O siempre hay un precio oculto detrás de los rescates que parecen demasiado convenientes? Nuestra historia comienza 3 días después del funeral, cuando un visitante inesperado aparece en la puerta de los Ashton con documentos que convertirían el duelo en pesadilla absoluta. La mañana del 4.º día después de recibir la noticia de la muerte de James, Eleanor estaba sentada en el pequeño salón de su casa, mirando sin ver realmente la taza de té que se enfriaba entre sus manos. Su padre, Thomas Ashton, un comerciante de telas que había construido su fortuna con trabajo honesto y años de sacrificio, revisaba papeles en su escritorio con el ceño fruncido. El casamiento de Eleanor con el capitán Blackwood había sido su gran apuesta para elevar la posición social de la familia. Ahora todo estaba en ruinas. La doncella entró con expresión preocupada. «Señor Ashton», dijo con voz temblorosa, «hay un caballero que solicita verlo con urgencia. Dice que se trata de asuntos relacionados con el capitán Blackwood». Thomas levantó la vista con sorpresa. «¿Un caballero? ¿Dio su nombre?», preguntó intentando mantener la compostura. «Lord Victor Harrington, señor», respondió la doncella con reverencia nerviosa. El nombre no significaba nada para Eleanor, pero vio cómo su padre se ponía pálido instantáneamente. Algo en ese nombre había despertado miedo en sus ojos. «Hagadlo pasar de inmediato», ordenó Thomas con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba levemente. Victor Harrington entró al salón con la confianza de quien sabe que tiene todo el poder en una situación. Era un hombre de 30 años, alto y elegante, vestido con ropas caras que contrastaban con la modestia de la casa Ashton. Su rostro era atractivo de una manera fría, calculada, como una máscara perfectamente elaborada que escondía algo oscuro debajo. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Señor Ashton, señorita Ashton», saludó con cortesía perfectamente ensayada. «Lamento profundamente su pérdida». El capitán Blackwood era un hombre notable. Thomas se puso de pie con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. «Lord Harrington, es un honor, aunque las circunstancias son ciertamente trágicas». «¿En qué podemos servirle?», preguntó con cautela evidente. Víctor se sentó sin ser invitado. Colocó el portafolio sobre la mesa y lo abrió con movimientos deliberadamente lentos. «Vengo por un asunto delicado pero urgente», explicó con voz suave que sonaba como terciopelo envenenado. «El capitán Blackwood mantenía ciertos compromisos financieros conmigo. Compromisos que, lamentablemente, quedaron sin resolver debido a su muerte prematura». Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Eleanor se acercó para ver mejor, y lo que vio la dejó helada. Eran pagarés, contratos de préstamo, todos firmados por James Blackwood. Las cantidades eran astronómicas. 5.000 libras en total, una fortuna que podría comprar varias propiedades en Londres. «Esto es imposible», dijo Eleanor con voz firme a pesar del shock. James era capitán naval. Tenía ingresos estables. ¿Por qué necesitaría pedir prestadas cantidades así? Víctor la miró con una mezcla de lástima falsa y diversión apenas contenida. «Ah, señorita Ashton,
Veo que su prometido no compartió con usted todos los aspectos de su personalidad, respondió con tono condescendiente. El capitán Blackwood tenía ciertos vicios, particularmente las mesas de juego en los salones más exclusivos de Londres. Y no era particularmente hábil en ellas. Thomas se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. No, no puede ser verdad, murmuró con voz quebrada. Me temo que sí lo es, confirmó Víctor con satisfacción apenas disimulada. Y aquí está lo más interesante. Víctor sacó otro documento del portafolio. Este era diferente, más formal, con sellos oficiales. Este es un contrato de fianza, explicó con crueldad calculada. Cuando el capitán Blackwood solicitó el último préstamo, la cantidad más grande, necesitaba a alguien que garantizara el pago en caso de que él no pudiera cumplir. Adivine quién firmó como fiador, señor Ashton. Eleanor vio cómo su padre miraba el documento y todo el color abandonaba su rostro. Allí, en la parte inferior, estaba su firma. Thomas Ashton, comerciante de telas, había firmado como garante de una deuda de 5,000 libras sin siquiera saberlo realmente. «Padre, ¿cómo pudiste firmar algo así sin leerlo?», preguntó Eleanor con mezcla de horror e incredulidad. Thomas temblaba visiblemente. «James vino hace 6 meses, poco después de que anunciaran el compromiso», explicó con voz ahogada. «Dijo que necesitaba mi firma en algunos documentos relacionados con propiedades matrimoniales, protecciones legales estándar para la familia. Yo confié en él. Era mi futuro yerno». Víctor sonrió, y esa sonrisa era la cosa más cruel que Eleanor había visto en su vida. «Qué conmovedor», dijo con sarcasmo apenas velado. «Pero la confianza no paga deudas, señor Ashton. Y ahora que el capitán Blackwood está muerto, la responsabilidad completa de este préstamo recae sobre usted como fiador legal». Eleanor sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. 5,000 libras. Su padre no tenía ese dinero. Nadie de su clase tenía ese tipo de fortuna líquida. Todo el capital de su padre estaba invertido en su negocio de telas, en inventario, en contratos a largo plazo. «No tenemos esa cantidad», dijo Eleanor enfrentando directamente a Víctor. «Y usted lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere?». Víctor la estudió con apreciación renovada, como si la viera por primera vez como algo más que un peón en su juego. «Inteligente», murmuró con algo parecido al respeto. «Muy bien, señorita Ashton. Hablemos con franqueza entonces». Se recostó en su silla con postura relajada que contrastaba con la tensión en la habitación. «Tienen 48 horas para pagar la deuda completa, más los intereses acumulados», declaró con frialdad absoluta. «Si no pueden pagar, como fiador legal, el señor Ashton irá a prisión de deudores. Su negocio será confiscado, esta casa será vendida en subasta pública, y su familia quedará completamente arruinada y deshonrada en toda Londres». Eleanor sintió náuseas. La prisión de deudores en 1680 era una sentencia de muerte lenta. Los hombres morían allí de enfermedad, hambre, desesperación, y la deshonra social significaba que nunca podrían recuperarse, ni siquiera si algún día salían. «Pero», continuó Víctor con tono que sugería que esta era la parte que realmente había venido a decir, «hay una alternativa posible». «¿Qué alternativa?», preguntó Thomas con voz apenas audible, desesperación clara en cada sílaba. Víctor se volvió hacia Eleanor con mirada penetrante. «Mi hermano mayor, Lord Adrian Harrington, vizconde de Thornfield, necesita una esposa», explicó con precisión quirúrgica. «Ha estado viudo durante 14 años desde que perdió a su esposa y hijo en el gran incendio de Londres en 1666. Se ha negado a volver a casarse a pesar de las presiones de la familia. Sin heredero, cuando muera, el título y todas las propiedades pasarán a mí como hermano menor según la ley de sucesión». Eleanor comenzó a comprender hacia dónde iba esto y sintió horror creciente. «Mi hermano es un hombre difícil», continuó Víctor eligiendo sus palabras con cuidado. «Vive recluido en su propiedad rural, dedicado a experimentos científicos extraños que nadie entiende. Es distante, frío, obsesivo. Pero la familia necesita que produzca un heredero para mantener el linaje Harrington. Si la señorita Ashton acepta casarse con mi hermano», dijo mirándola directamente, «yo perdonaré completamente la deuda de su padre. Más aún, proporcionaré una dote generosa que asegurará que su familia mantenga su posición social en Londres». El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor sentía que no podía respirar correctamente. La estaban vendiendo, literalmente, como mercancía para resolver una deuda.
y la alternativa era ver a su padre morir lentamente en una prisión infectada de enfermedades. ¿Y si me niego?, preguntó Eleanor con voz que temblaba, pero se mantenía firme. Víctor se encogió de hombros con indiferencia estudiada. «Entonces su padre va a prisión mañana mismo», respondió sin emoción. «Y usted, señorita Ashton, sin dote, sin familia, sin reputación, terminará probablemente en las calles o en un matrimonio con algún comerciante viejo que acepte una mujer arruinada como sirvienta glorificada. La elección es completamente suya». Se puso de pie. Recogió sus documentos con movimientos precisos. «Tienen hasta pasado mañana al mediodía para dar su respuesta», declaró ajustándose los puños de su camisa. «Si aceptan, los llevaré personalmente a Thornfield Manor para que conozcan a mi hermano. Si rechazan, vendré con la guardia para arrestar al señor Ashton. Bastante simple, ¿no les parece?». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió con sonrisa que no tenía nada de humana. «Ah, y un consejo, señorita Ashton», agregó con tono casual. «No espere amor o romance en Thornfield. Mi hermano es un fantasma viviente, pero al menos será un fantasma rico que mantendrá a su familia a salvo. A veces eso es todo lo que podemos esperar en esta vida». Salió dejando la puerta abierta tras él, como si incluso ese pequeño gesto de cortesía fuera demasiado esfuerzo para dedicarles. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación mirando las calles oscuras de Londres, iluminadas solo por faroles espaciados que proyectaban sombras fantasmales. En algún lugar de esta ciudad había un hombre llamado Adrian Harrington, que se convertiría en su esposo si ella aceptaba este trato del diablo. Un viudo recluso que había perdido a su familia hace 14 años y nunca se había recuperado. Un hombre que su propio hermano describía como un fantasma, y ella sería vendida a él como solución a un problema, como pieza en un juego que no entendía completamente, pero que sabía era mucho más oscuro de lo que Víctor había revelado. Eleanor pensó en su padre, en cómo había trabajado toda su vida para darle oportunidades, para elevar a la familia de orígenes humildes a respetabilidad burguesa. Pensó en cómo se vería en una celda de prisión, rodeado de criminales y desesperados, muriendo lentamente de enfermedad y desesperanza. Y pensó en James Blackwood, el hombre que la había engañado a ella y a su padre, que había firmado documentos fraudulentos y había apostado fortunas que no tenía, que había muerto dejándolos con esta deuda monstruosa. ¿Lo había amado alguna vez realmente? No. Había sido un compromiso conveniente, nada más, una transacción social que prometía beneficios mutuos, y ahora se enfrentaba a otra transacción, pero esta vez los términos eran infinitamente más oscuros. A la mañana siguiente, Eleanor bajó las escaleras y encontró a su padre en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior, sentado en su escritorio, rodeado de papeles inútiles, con ojeras profundas y expresión de hombre derrotado. «Padre», dijo Eleanor con voz firme que sorprendió incluso a ella misma, «necesitamos hablar sobre la propuesta de Lord Harrington». Thomas levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. «Eleanor, no puedo pedirte que hagas esto», dijo con voz quebrada. «Ya te forcé una vez a un compromiso sin amor con James. Mira cómo terminó. No puedo venderte a un desconocido para salvar mi propio pellejo». Eleanor se sentó frente a él y tomó sus manos ásperas entre las suyas. «No me estás vendiendo», dijo con claridad absoluta. «Estoy eligiendo salvar a mi familia. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero pasarás el resto de tu vida con un hombre que no conoces, que ni siquiera sabemos si es buena persona», protestó Thomas. «Vivía con James durante 6 meses y resultó ser un mentiroso y un jugador», respondió Eleanor con pragmatismo frío. «Al menos con Lord Adrian sé exactamente cuál es la transacción. No hay ilusiones románticas que me cieguen». Thomas la miró con mezcla de orgullo y tristeza. «¿Cuándo te volviste tan fuerte?», preguntó con admiración dolorosa. «Cuando me di cuenta de que nadie más iba a hacerlo por mí», respondió Eleanor. Se puso de pie con determinación renovada. «Envía mensaje a Lord Víctor. Dile que acepto sus términos. Pero quiero ver a Lord Adrian personalmente antes de comprometer nada formalmente. Necesito saber con exactitud en qué me estoy metiendo». 2 días después, Eleanor se encontraba en un carruaje negro con el escudo de armas Harrington grabado en las puertas, viajando hacia Thornfield Manor. Víctor había aceptado su condición con sorpresa apenas disimulada, como si no esperara que ella tuviera la audacia de exigir algo. El viaje duraba casi 4 horas desde el centro de Londres
hasta los campos rurales donde la propiedad Harrington se alzaba como fortaleza gótica contra el cielo gris. Thomas había insistido en acompañarla, pero Eleanor había rechazado firmemente. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Víctor cabalgaba junto al carruaje, silencioso por primera vez desde que lo conocía. Ocasionalmente miraba hacia la ventana donde Eleanor observaba el paisaje cambiante con expresión impenetrable. «Está muy tranquila, señorita Ashton», comentó finalmente Víctor cuando pasaban por un pueblo pequeño. «¿Esperaba que llorara o suplicara?», preguntó Eleanor sin mirarlo. «La mayoría de las mujeres en su situación lo harían», respondió él con tono neutral. «Yo no soy la mayoría de las mujeres», declaró Eleanor volviéndose para mirarlo directamente. «Y tengo la sensación de que usted cuenta precisamente con eso». Víctor la estudió con expresión indescifrable. «Es más perceptiva de lo que pensaba», admitió con algo parecido al respeto genuino. «Dígame la verdad completa», exigió Eleanor. «¿Por qué realmente quiere que me case con su hermano? No es solo por el heredero. Hay algo más en este juego». Víctor guardó silencio tan largo que Eleanor pensó que no respondería. Finalmente habló con voz más baja, más honesta que antes. «Mi hermano se está matando lentamente», dijo sin dramatismo. «No come, apenas duerme. Pasa días enteros encerrado en su laboratorio haciendo experimentos que nadie entiende. Desde que Catherine y el niño murieron, es como si una parte de él hubiera muerto también. La familia ha intentado todo. Médicos, sacerdotes, otros viudos que pudieran entenderlo. Nada funciona. Y usted piensa que casarlo por la fuerza con una extraña lo curará mágicamente», dijo Eleanor con escepticismo evidente. «No», respondió Víctor sorprendiéndola con su honestidad. «Pero pienso que si no hace algo pronto, realmente morirá. Y si muero sin heredero, heredo yo. Y hay quienes en la familia que preferirían que eso no sucediera». Eleanor comenzó a entender. «Usted no quiere el título», observó con revelación súbita. «¿Qué? No, por supuesto que quiero el título», dijo Víctor rápidamente. «Demasiado rápidamente. Pero quiere que su hermano viva más», completó Eleanor. «Incluso si eso significa que usted nunca lo herede». Víctor no respondió, pero algo en su silencio era respuesta suficiente. El carruaje continuó rodando hacia su destino mientras Eleanor procesaba esta nueva información. Víctor Harrington no era simplemente el villano cruel que había parecido al principio. Era un hombre atrapado entre obligaciones familiares complejas, intentando salvar a un hermano que no quería ser salvado, usando métodos cuestionables porque todos los demás habían fallado. Cuando Thornfield Manor apareció en el horizonte, Eleanor contuvo el aliento involuntariamente. No era un castillo en el sentido tradicional, pero era lo suficientemente imponente para intimidar. Muros de piedra gris oscura, torres que se alzaban hacia el cielo nublado, viñedos que se extendían en todas direcciones, y sobre todo ello, una sensación de aislamiento absoluto. Estaba tan alejado de todo que parecía existir en su propio mundo separado, desconectado del resto de la civilización. El carruaje se detuvo frente a las grandes puertas de hierro forjado. Un mayordomo anciano de al menos 70 años apareció inmediatamente, vestido con librea perfectamente cuidada. Sus ojos eran azules y sorprendentemente amables bajo cejas pobladas de color gris acero. «Lord Víctor», saludó el mayordomo con reverencia formal. «Y esta debe ser la señorita Ashton». «Señorita Ashton, permítame presentarle a Clarence», dijo Víctor con tono que sugería afecto genuino. «Ha estado con nuestra familia durante más de 40 años. Si alguien conoce todos los secretos de Thornfield, es él». Clarence hizo una reverencia formal, pero sus ojos estudiaban a Eleanor con intensidad penetrante, como si estuviera evaluando algo mucho más profundo que su apariencia. «Es un honor conocerla, señorita», dijo con voz que había visto décadas de servicio, pero mantenía calidez genuina. «Lord Adrian la espera en la biblioteca, aunque debo advertirle que no ha recibido bien la noticia de esta visita». «¿Sabe por qué estoy aquí?», preguntó Eleanor directamente. «Lo sabe», confirmó Clarence con expresión que sugería simpatía. «Y no está nada feliz con su hermano en este momento». «Perfecto», murmuró Víctor. Exactamente la recepción cálida que esperaba. Entraron a Thornfield por puertas masivas que se abrieron con sonido de bisagras antiguas que necesitaban aceite. El interior era impresionante de una manera completamente diferente a lo que Eleanor esperaba. No era oscuro y opresivo como había imaginado una casa de un hombre en duelo perpetuo. Al contrario, había luz natural entrando por ventanas enormes,
techos altos con vigas de madera tallada, y en todas partes, por todas partes, había evidencia de una mente activa e inquieta. Telescopios de bronce en esquinas, mapas estelares colgados en paredes donde deberían haber retratos familiares, mesas cubiertas con instrumentos extraños que Eleanor no podía identificar, libros apilados en cada superficie disponible. No era la casa de un fantasma. Era la casa de alguien desesperadamente vivo, pero buscando respuestas en lugares donde otros no miraban. Clarence los guió por corredores largos hasta una puerta de roble macizo tallada con diseños intrincados de constelaciones. La biblioteca, anunció con tono que sugería tanto advertencia como ánimo. Lord Adrian está dentro. Sugiero que la señorita Ashton entre sola. Tiende a ser menos hostil cuando no se siente acorralado. Víctor pareció querer protestar, pero Eleanor habló primero. Estaré bien, dijo con confianza que no estaba completamente segura de sentir. Y si va a ser mi esposo, mejor comenzar como pretendo continuar, sin intermediarios. Empujó la puerta abierta y entró antes de que su coraje pudiera abandonarla. La biblioteca era extraordinaria. Estanterías del suelo al techo cargadas con miles de volúmenes en múltiples idiomas. Una chimenea enorme donde el fuego crepitaba con calidez acogedora. Y en el centro de todo, inclinado sobre una mesa enorme cubierta completamente con papeles, mapas, instrumentos científicos y libros abiertos, estaba un hombre que apenas levantó la vista cuando ella entró. Lord Adrian Harrington no se parecía en nada a su hermano. Donde Víctor era calculadamente elegante, Adrian era descuidadamente intenso. Cabello oscuro que claramente no había visto un peine en días, con hebras de plata prematura en las sienes. Camisa blanca arrugada con mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos manchados con tinta, y algo que parecía polvo de carbón, sin chaqueta, sin chaleco, sin ninguna de las formalidades que se esperaban de un vizconde. Y cuando finalmente levantó la vista, Eleanor sintió que algo la golpeaba con fuerza física. Sus ojos eran grises como tormentas sobre el océano, penetrantes e inteligentes, pero con una profundidad de dolor que era casi insoportable de sostener. Tenía 36 años, pero parecía haber vivido el doble de eso en experiencia pura. Así que usted es la solución que mi hermano encontró para su problema, dijo Adrian con voz profunda que sonaba como había pasado demasiado tiempo sin usarse para conversación normal. No era una pregunta. Y usted es el problema que necesita solución, respondió Eleanor con igual franqueza. Algo brilló en los ojos de Adrian. Sorpresa, tal vez, o posiblemente respeto. «A directa», observó dejando la pluma que sostenía. «Me gusta eso. Odio las cortesías falsas». «Entonces seremos honestos el uno con el otro», dijo Eleanor cerrando la puerta tras ella y caminando hacia la mesa. «Su hermano me está chantajeando para que me case con usted usando las deudas de mi prometido muerto. Usted no quiere casarse conmigo. Yo no quiero casarme con usted. Pero aquí estamos». Adrian la estudió con expresión indescifrable durante un momento que se extendió incómodamente. Luego, inesperadamente, una sonrisa pequeña tiró de la comisura de su boca. No era una sonrisa feliz, pero era genuina. «Al menos es honesta», dijo con algo parecido a apreciación. «La mayoría de las mujeres que Víctor ha intentado presentarme en los últimos años pretenden estar enamoradas de mí antes incluso de conocerme. Es insoportable». «No estoy enamorada de usted», confirmó Eleanor. «Ni siquiera lo conozco. Pero estoy aquí porque mi padre irá a prisión si no acepto este arreglo. Así que necesito saber exactamente qué tipo de vida tendría si acepto ser Lady Harrington». Adrian asintió lentamente, como si apreciara la pragmática de ella. Se recostó en su silla y la observó con esa intensidad que probablemente usaba para estudiar especímenes científicos. «La verdad completa entonces», dijo con voz cuidadosa. «Soy un mal marido. Fui un mal marido para Catherine, obsesionado con mi trabajo, ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Cuando el incendio destruyó parte de Londres en 1666, ella y nuestro hijo de 3 años estaban en nuestra casa en la ciudad. Yo estaba aquí, en Thornfield, trabajando en experimentos que consideraba más importantes que estar con mi familia». Su voz se quebró levemente, pero continuó con determinación cruel. «Murieron porque yo no estaba allí para protegerlos. Y desde entonces he dedicado cada momento de cada día a tratar de encontrar sentido en un universo que claramente no tiene ninguno. Esa es la verdad completa sobre quién soy». Eleanor sintió algo moverse en su pecho. No lástima. Eso hubiera sido insultante, sino reconocimiento de dolor genuino.
del tipo que no se inventa ni se exagera. ¿Y qué espera de una esposa?, preguntó con voz más suave. Nada, respondió Adrian con honestidad brutal. No espero amor, no espero compañía, no espero siquiera conversación. Si acepta casarse conmigo, tendrá su propia ala de la mansión, una asignación generosa, libertad completa para hacer lo que quiera. Lo único que pido es que no interfiera con mi trabajo, y que ocasionalmente aparezca en eventos sociales para mantener las apariencias. ¿Y herederos?, preguntó Eleanor directamente. Su hermano dejó muy claro que ese es el punto de todo esto. Adrian se tensó visiblemente. Ese es el objetivo de Víctor, no el mío, dijo con voz más fría. No le pediré que cumpla deberes conjugales que claramente no desea cumplir. Si algún día decide que quiere un hijo, esa será su elección completamente, no la mía para forzar. Eleanor lo miró durante un largo momento. Había esperado encontrar un monstruo, o al menos un hombre amargado y cruel. En cambio, encontró a alguien fundamentalmente roto intentando sobrevivir con la única manera que conocía. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, solicitó Eleanor. Ya ha hecho varias, señaló Adrian con la más pequeña sonrisa. Pero continúe. ¿Por qué sigue haciendo sus experimentos?, preguntó Eleanor genuinamente curiosa. Si le traen dolor, si le recuerdan lo que perdió, ¿por qué no los abandona simplemente? Adrian la miró como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Porque, dijo lentamente, es lo único que me mantiene cuerdo. Cuando estoy trabajando, resolviendo problemas, entendiendo cómo funciona el universo, por esos breves momentos puedo olvidar que fallé en la única cosa que realmente importaba. Es adicción, supongo, pero es la única que tengo. Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta importante. Si tú estuvieras en el lugar de Eleanor, ¿qué pregunta le harías a Adrian en este momento? ¿Qué necesitarías saber antes de aceptar un matrimonio así? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber cómo piensas. Y si esta historia te está atrapando tanto como espero, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación va a cambiar absolutamente todo lo que crees saber sobre Adrian, Víctor y el verdadero motivo detrás de este matrimonio forzado. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo de lo que viene. Ahora sí, continuemos. Eleanor respiró profundo, procesando toda la información. Adrian Harrington no era el villano de esta historia. Era otra víctima, atrapada en su propio tipo de prisión, tan real como la que amenazaba a su padre. Tengo una propuesta, dijo Eleanor finalmente. Una que beneficia a ambos si está dispuesto a escucharme. Adrian levantó una ceja con curiosidad evidente. Lo escucho. Me caso con usted bajo los términos que sugirió, comenzó Eleanor. Habitaciones separadas, vidas separadas, sin expectativas románticas, pero con una adición. Quiero acceso completo a su biblioteca. Quiero aprender lo que usted hace, no para interferir, sino porque genuinamente me interesa. Adrian pareció completamente sorprendido. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó con desconcierto genuino. Porque mi padre me enseñó matemáticas y contabilidad desde que era niña, explicó Eleanor. Y porque siempre he querido entender cómo funcionan las cosas más allá de las lecciones limitadas que se permite a las mujeres aprender. Y porque sinceramente, la idea de vivir en esta mansión enorme sin hacer nada excepto bordar y tomar té, suena como una muerte lenta de aburrimiento. Adrian la miró durante un momento que pareció extenderse eternamente. Luego, algo extraordinario sucedió. Sonrió. No la media sonrisa irónica de antes, sino una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Catherine decía exactamente lo mismo, murmuró con voz llena de memoria. Odiaba las restricciones que la sociedad ponía a las mujeres inteligentes. Por eso trabajábamos juntos en el laboratorio. Ella veía cosas que yo no podía ver, hacía conexiones que yo nunca hubiera hecho. Se puso de pie y caminó hacia una de las estanterías. Sacó un libro viejo con cubierta de cuero gastado. Estos son los diarios de investigación de Catherine, dijo pasando sus dedos sobre la cubierta con reverencia. No los he podido abrir desde que murió. Duele demasiado. Se volvió hacia Eleanor con expresión vulnerable. Si acepta mi propuesta, estos libros serán suyos también. Todo el conocimiento que Catherine y yo acumulamos, todas las preguntas que no pudimos responder, todos los misterios que seguimos persiguiendo, será su herencia si quiere aceptarla. Eleanor sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de respeto mutuo, algo mucho más sólido sobre lo cual construir.
Entonces tenemos un acuerdo, dijo extendiendo su mano de una manera poco femenina pero completamente honesta. Adrian miró su mano extendida, luego su rostro, y finalmente la estrechó con firmeza. Tenemos un acuerdo, confirmó. Bienvenida a Thornfield, señorita Ashton, o debería empezar a llamarla Lady Harrington desde ahora. El matrimonio se celebró una semana después en la pequeña capilla de Thornfield. Fue una ceremonia fría en todos los sentidos. Víctor estaba allí con sonrisa satisfecha que Eleanor quería borrar de su rostro. El padre de Eleanor asistió con ojos llenos de lágrimas de culpa y alivio mezclados. Clarence y algunos otros sirvientes de la casa formaban el resto de la audiencia escasa. El sacerdote, un hombre anciano que claramente había conocido a Adrian toda su vida, realizó la ceremonia con tristeza evidente en sus ojos. Cuando llegó el momento de los votos, Adrian habló con voz clara pero sin emoción. Prometo honrar este contrato que hemos hecho, dijo en lugar de las palabras tradicionales de amor y devoción. Prometo proporcionarle protección, recursos y respeto mientras vivamos bajo el mismo techo. Eleanor respondió con igual pragmatismo. Prometo cumplir mis obligaciones como Lady Harrington, declaró mirándolo directamente. Y prometo no interferir con su vida y mantener las apariencias que la sociedad exige. El sacerdote los miró con expresión de profunda tristeza, pero los declaró marido y mujer según las leyes de Dios y el reino. Adrian tomó la mano de Eleanor y la besó formalmente en los nudillos. Fue un gesto completamente sin pasión, mecánico, apropiado para un contrato de negocios en lugar de un matrimonio. Pero Eleanor notó algo. Sus manos temblaban ligeramente. Estaba nervioso, quizá incluso asustado. Este matrimonio lo aterrorizaba tanto como a ella, solo que por razones completamente diferentes. La recepción fue breve y incómoda. Víctor brindó con champán caro y dijo palabras apropiadas sobre felicidad y continuación del linaje Harrington que sonaban completamente huecas. Thomas Ashton abrazó a su hija con desesperación silenciosa antes de subir al carruaje que lo llevaría de vuelta a Londres. «Escríbeme», susurró en su oído. «Hazme saber que estás bien, y si alguna vez necesitas salir de aquí, vendré por ti sin importar las consecuencias». «Estaré bien, padre», respondió Eleanor con más confianza de la que sentía. «Esto no es una prisión, es simplemente una vida diferente». Pero mientras veía el carruaje de su padre desaparecer por el camino largo, Eleanor no pudo evitar preguntarse si había mentido. Víctor fue el último en partir, pero antes de subir a su caballo, se acercó a Eleanor con expresión que era difícil de leer. «Cuide de mi hermano», dijo con voz más baja, más vulnerable de lo que ella había escuchado antes. «Sé que piensa que soy el villano en esta historia, y tal vez lo soy, pero genuinamente quiero que él viva, que encuentre algún tipo de paz. Si usted puede darle eso, cualquier tipo de eso, entonces esta farsa habrá valido la pena». «¿Y si no puedo?», preguntó Eleanor. «Entonces al menos lo intentamos», respondió Víctor encogiéndose de hombros, «que es más de lo que cualquier otra persona ha estado dispuesta a hacer». Se marchó dejando a Eleanor sola en el patio de Thornfield, oficialmente Lady Harrington, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que era un extraño completo. Esa noche, Clarence le mostró a Eleanor su habitación. Era hermosa de una manera sorprendente, espaciosa y luminosa, con ventanas enormes que daban a jardines extensos, una cama con dosel de terciopelo verde oscuro, una chimenea donde el fuego ya ardía con calor acogedor, un escritorio de madera tallada cerca de la ventana, y sobre todo ello, una sensación de haber sido preparado con cuidado genuino. El Lord Adrian supervisó personalmente cada detalle, explicó Clarence con tono que sugería aprobación. Quería asegurarse de que tuviera todo lo necesario para su comodidad. «¿Dónde está su habitación?», preguntó Eleanor. «En el ala opuesta», respondió Clarence. «Exactamente como acordaron. Aunque debo decirle, mi señora, que Lord Adrian no ha entrado a esa habitación desde la muerte de Lady Catherine. Duerme en su laboratorio la mayoría de las noches». Eleanor procesó esta información. ¿14 años sin entrar a su propia habitación? Clarence asintió con tristeza. «El dolor a veces nos encierra en lugares extraños», dijo con sabiduría de décadas. «Y Lord Adrian ha estado encerrado en el suyo desde que era un hombre joven. Pero usted», agregó mirándola con ojos penetrantes, «usted es diferente de lo que esperaba. Más fuerte, más inteligente. Tal vez exactamente lo que esta casa necesita. O tal vez simplemente soy otra persona atrapada aquí», murmuró Eleanor. «El tiempo dirá, mi señora».
respondió Clarence con la más pequeña sonrisa. El tiempo siempre dice la verdad que no queremos escuchar. Eleanor pasó su primera semana en Thornfield en un estado de extraña suspensión. Adrian cumplió su palabra completamente. La evitaba sistemáticamente. Comía en su laboratorio, trabajaba durante toda la noche. Dormía apenas unas horas en un sofá cerca de sus experimentos. Los únicos momentos en que se cruzaban eran completamente accidentales, en corredores, donde intercambiaban saludos corteses y seguían sus caminos separados. Eleanor exploró la biblioteca como se le había prometido. Era extraordinaria en alcance y profundidad. Había volúmenes sobre astronomía, alquimia, filosofía natural, matemáticas avanzadas, tratados en latín y griego que describían teorías del universo. Y en un estante especial, apartados como reliquias sagradas, estaban los diarios de Catherine Harrington. Eleanor los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que encontró la dejó sin aliento. Catherine no había sido simplemente la esposa de un científico. Había sido científica por derecho propio, brillante y adelantada a su tiempo. Sus anotaciones eran precisas, sus observaciones agudas, sus teorías audaces y bien fundamentadas. Había estado estudiando la composición de metales, intentando entender cómo diferentes elementos se combinaban para crear sustancias nuevas. Era trabajo de alquimia, sí, pero alquimia con rigor metodológico que se acercaba más a la química moderna de lo que la época permitía nombrar. Una entrada en particular capturó la atención de Eleanor. Estaba fechada apenas una semana antes del gran incendio. Catherine escribió: Adrian se preocupa demasiado por mí. Insiste en que debería descansar más, especialmente después de que el médico mencionó síntomas preocupantes. Pero ¿cómo puedo descansar cuando estamos tan cerca de entender la naturaleza fundamental de la materia? Hay algo en la forma en que el mercurio reacciona con el azufre que sugiere principios universales que aún no comprendemos. Debo continuar este trabajo. Es más importante que mi comodidad personal. Eleanor leyó la entrada 3 veces, cada vez con comprensión creciente. Catherine había estado enferma antes del incendio. Los síntomas que el médico había notado, la fatiga que Adrian mencionaba. Eleanor había leído suficientes textos médicos en la biblioteca de su padre para reconocer la descripción. Anemia severa, probablemente causada por exposición prolongada a mercurio y otros metales pesados que Catherine manipulaba sin protección adecuada. La alquimia la estaba matando lentamente, y ella lo sabía, pero continuaba de todos modos, porque el trabajo era más importante. Y entonces vino el incendio. ¿Había Catherine entrado al edificio en llamas para salvar sus manuscritos, sabiendo que probablemente moriría? ¿O había sido un acto desesperado de una mujer que sabía que su tiempo era limitado de todos modos, intentando preservar el único legado que importaba? Eleanor cerró el diario con manos temblorosas. Necesitaba hablar con Adrian sobre esto. Necesitaba que él supiera lo que había encontrado. Pero cuando bajó al laboratorio esa noche, lo que vio la detuvo en seco en la puerta. Adrian estaba inclinado sobre su mesa de trabajo, rodeado completamente por instrumentos y productos químicos, pero no estaba trabajando. Estaba llorando silenciosamente, con la cabeza entre las manos, hombros sacudiéndose con sollozos que claramente intentaba suprimir. En su mesa, abierto frente a él, estaba otro de los diarios de Catherine. Eleanor se quedó congelada, sin saber si debía retirarse silenciosamente o anunciar su presencia. Pero entonces Adrian habló sin levantar la vista, como si hubiera sentido que ella estaba allí. Cada palabra que escribió me destroza de nuevo, dijo con voz ronca por las lágrimas. Cada observación brillante, cada teoría audaz, cada evidencia de la mente extraordinaria que era. Y todo lo que puedo pensar es que desperdicié el tiempo que tuvimos juntos, obsesionado con mi propio trabajo, ciego a lo que realmente importaba. Eleanor entró lentamente al laboratorio. ¿Puedo decirle algo que descubrí?, preguntó con suavidad. Adrian finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, su rostro manchado con lágrimas, completamente vulnerable de una manera que probablemente nadie había visto en años. ¿Qué descubrió? Catherine estaba enferma antes del incendio, dijo Eleanor con gentileza. Envenenamiento por metales pesados causado por su trabajo con mercurio y azufre. Ella lo sabía, y eligió continuar de todos modos porque su investigación era más importante para ella que su propia vida. Adrian la miraba con expresión de hombre al que acaban de golpear. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz apenas audible.
Está en sus diarios, explicó Eleanor, y las descripciones de sus síntomas, las menciones del médico, las referencias a fatiga creciente, todos los signos están allí si sabes qué buscar. ¿Está diciendo que ella estaba muriendo de todos modos?, preguntó Adrian con mezcla de horror y algo que podría haber sido esperanza desesperada. Estoy diciendo que cuando entró a ese edificio en llamas, probablemente sabía que su tiempo era limitado, respondió Eleanor, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Y eligió morir preservando el trabajo que amaban juntos, en lugar de desperdiciarse lentamente por envenenamiento. No fue culpa suya que ella muriera, Lord Adrian. Fue su elección, hecha por razones que ella consideraba válidas. Adrian se puso de pie abruptamente, derribando su silla. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando la oscuridad exterior con espalda rígida. Si eso es verdad, dijo finalmente con voz que temblaba, entonces he pasado 14 años odiándome por algo que no pude prevenir. He desperdiciado 14 años en culpa por una decisión que ella tomó conscientemente. No los ha desperdiciado, contradijo Eleanor con firmeza. Ha continuado el trabajo que ella amaba. Ha honrado su memoria de la única manera que sabía cómo. Eso no es desperdicio. Es dedicación. Adrian se volvió para mirarla, y en sus ojos había algo nuevo. No amor, todavía no, pero gratitud profunda, y quizá el primer destello de posibilidad de que podría haber vida después del dolor. Los días siguientes fueron diferentes. Adrian no evitaba a Eleanor tan sistemáticamente. Comenzaron a compartir comidas ocasionales, primero en silencio incómodo, luego con conversaciones breves sobre los libros que ella estaba leyendo. Una noche, 3 semanas después del matrimonio, Adrian apareció en la puerta de la biblioteca, donde Eleanor estaba estudiando uno de los tratados de astronomía. ¿Puedo mostrarle algo?, preguntó con timidez inusual. Por supuesto, respondió Eleanor cerrando el libro. Adrian la llevó al observatorio en el techo de la torre más alta de Thornfield. Era un espacio circular con techo de cristal retráctil que podía abrirse para revelar el cielo nocturno completo. Un telescopio enorme de bronce y vidrio dominaba el centro, rodeado por mapas estelares y cuadernos llenos de cálculos. Construí esto después de que Catherine murió, explicó Adrian ajustando el telescopio. Ella siempre quiso uno, pero nunca tuvimos los fondos. Ahora lo tengo y ella no está aquí para usarlo. Su voz se quebró ligeramente. Eleanor tocó su brazo con gentileza. Entonces úselo por ella. Encuentre las respuestas que ella quería descubrir. Adrian la miró con expresión llena de emoción compleja. ¿Quiere ver?, preguntó señalando el telescopio. Eleanor se acercó y miró por el ocular. Lo que vio la dejó sin aliento. Júpiter brillaba con claridad perfecta, y alrededor de él, pequeños puntos de luz que tardó un momento en reconocer. Son lunas, susurró con asombro. Júpiter tiene lunas. 4 que podemos ver desde aquí, confirmó Adrian con voz más animada. Galileo las descubrió hace décadas, pero verlas directamente todavía me quita el aliento cada vez. Prueba de que no todo en el universo gira alrededor de la Tierra, que hay mundos enteros allá afuera que siguen sus propias reglas. Pasaron horas en el observatorio esa noche. Adrian le mostró constelaciones, le explicó cómo calcular órbitas planetarias, compartió teorías sobre la naturaleza de la luz estelar, y Eleanor, fascinada genuinamente, hizo preguntas que demostraban que realmente entendía los conceptos, que su mente podía seguir sus argumentos complejos. Es notable, dijo Adrian en algún momento de la madrugada, que pueda comprender estas cosas tan rápidamente. La mayoría de las personas, incluso hombres educados, se pierden en los cálculos. Tal vez es porque nadie les preguntó lo que realmente querían aprender, respondió Eleanor. Nos enseñan bordado y francés, pero nunca nos preguntan si preferiríamos estudiar matemáticas o filosofía natural. Adrian la miró con expresión que era difícil de descifrar. Catherine decía exactamente lo mismo, murmuró. Usted me recuerda a ella de maneras sorprendentes, no en apariencia, sino en esencia, en esa curiosidad insaciable, en esa negativa a aceptar limitaciones que la sociedad intenta imponer. ¿Es eso bueno o malo?, preguntó Eleanor con curiosidad genuina. Aterrador, admitió Adrian con honestidad brutal, porque significa que podría llegar a importarme, y no estoy seguro de poder sobrevivir perdiendo a alguien otra vez. El silencio que siguió fue cargado de verdades no dichas. Finalmente Eleanor habló con voz suave pero firme.
No puede vivir su vida con miedo de pérdida futura. Eso no es vida en absoluto. Es simplemente esperar a morir. Adrian no respondió, pero algo en su expresión sugería que sus palabras habían golpeado algo profundo. Un mes después del matrimonio, llegó el primer desafío real. Víctor apareció sin anuncio con 3 miembros de la alta sociedad londinense, todos nobles influyentes que claramente venían a evaluar la situación matrimonial de Adrian. «Hermano», declaró Víctor con alegría falsa, «pensé que sería maravilloso presentarles a tu nueva esposa a algunos de nuestros amigos más cercanos de la corte». Adrian estaba furioso. Eleanor podía verlo en la tensión de su mandíbula, en cómo sus manos se cerraban en puños. Pero mantuvo compostura perfecta. «Qué considerado», dijo con voz peligrosamente tranquila, aunque un aviso previo hubiera sido apreciado. Los visitantes eran exactamente el tipo de aristócratas que Eleanor esperaba y temía. Lady Pemberton, una mujer de 50 años con joyas excesivas y expresión de haber olido algo desagradable. Lord Ashford, un hombre gordo con ojos que evaluaban todo en términos de valor monetario. Y Sir Edmund Grey, joven de 28 años con reputación de mujeriego y apostador. Todos estudiaron a Eleanor con descarada curiosidad, evaluando si era digna de su círculo social. La cena esa noche fue una tortura cuidadosamente orquestada. Víctor había organizado todo deliberadamente para poner a Eleanor en situaciones incómodas, haciéndole preguntas sobre su familia comerciante, sobre su educación limitada comparada con las damas nobles, sobre su matrimonio apresurado después de la muerte de su primer prometido. Lady Pemberton fue particularmente cruel. «Debe ser difícil», dijo con falsa simpatía, «casarse con un vizconde cuando su familia es, ¿cómo decirlo delicadamente?, de clase comerciante. Tan diferente de la vida noble. ¿Cómo está manejando el ajuste?» Eleanor sintió el insulto pero mantuvo su compostura. «Encuentro que la inteligencia y la educación no están limitadas por clase de nacimiento, Lady Pemberton», respondió con cortesía helada. «Mi padre me enseñó matemáticas, contabilidad y 3 idiomas». «¿Cuántos idiomas habla usted?» Lady Pemberton se sonrojó de furia ante la implicación. Sir Edmund soltó una risa ahogada que intentó disimular como tos, pero Víctor intervino suavemente, como si estuviera ayudando, pero realmente estaba hundiendo el cuchillo más profundo. «Eleanor es bastante directa», dijo con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Supongo que es de esperarse de alguien criado en ambiente mercantil donde los negocios se hacen sin las sutilezas de la etiqueta noble». Adrian, que había estado silencioso durante la mayoría de la cena, finalmente habló con voz que cortaba como vidrio. «Mi esposa», dijo con énfasis en la palabra que dejaba claro que nadie más tenía derecho a definirla. «Es más educada que la mayoría de los nobles que conozco. Puede calcular órbitas planetarias, leer textos en latín clásico y discutir filosofía natural con profundidad que ustedes ni siquiera entenderían. ¿Cuál de ustedes puede decir lo mismo?» El silencio que siguió fue absoluto. Nadie había esperado que Adrian defendiera a Eleanor, mucho menos con tanta vehemencia. Víctor miró a su hermano con expresión indescifrable, algo entre sorpresa y satisfacción. Eleanor sintió algo cálido expandirse en su pecho. Adrian la había defendido sin que ella lo pidiera. Había reconocido públicamente su valor. Había puesto a su familia social en su lugar. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Después de que los invitados se retiraran a sus habitaciones, Eleanor encontró a Adrian en el observatorio mirando las estrellas con expresión tormentosa. «No debió hacer eso», dijo ella entrando silenciosamente. «Defenderme así. Ahora Víctor y sus amigos pensarán que hay verdadero afecto entre nosotros». Adrian se volvió para mirarla con ojos intensos. «¿Y si lo hay?», preguntó con voz baja. «¿Y si en este mes de vivir bajo el mismo techo, de compartir conversaciones sobre estrellas y teorías, de leer juntos los diarios de Catherine, algo ha cambiado?» Eleanor sintió su corazón latir más rápido. «¿Qué está diciendo exactamente?» «Estoy diciendo», respondió Adrian dando un paso hacia ella, «que cuando Lady Pemberton la insultó, sentí una furia que no había sentido en años. Estoy diciendo que cuando la veo inclinada sobre libros en la biblioteca, con esa expresión de concentración absoluta, no puedo evitar sonreír. Estoy diciendo que tal vez este matrimonio de conveniencia se está convirtiendo en algo que nunca anticipé». «Adrian», susurró Eleanor, usando su nombre de pila por primera vez. «No quiero ser un reemplazo de Catherine. No quiero que me mire y vea a su esposa muerta.
No hago eso, dijo él con firmeza. Usted es completamente diferente, y eso es exactamente lo que me aterroriza, porque significa que esto es real, no un eco de algo perdido. Es nuevo, y lo nuevo puede hacerme daño de maneras que lo familiar nunca podría. Se miraron en el silencio del observatorio, rodeados por estrellas que habían presenciado millones de historias humanas. ¿Y si nos permitimos intentarlo?, preguntó Eleanor con voz apenas audible. ¿Intentar convertir este contrato en algo genuino? Entonces podría perderse como perdía Catherine, dijo Adrian con voz quebrada. Y no sé si sobreviviría a eso otra vez. Oh, respondió Eleanor dando su propio paso hacia él. Podríamos tener algo hermoso por el tiempo que tengamos. Vivir con miedo de pérdida no es vivir en absoluto. Usted mismo me enseñó eso cuando me mostró las estrellas, cuando me explicó que incluso sabiendo que eventualmente morirán, su belleza en este momento es lo que importa. Adrian la miró como si la viera realmente por primera vez. Lentamente, con cuidado extremo, levantó su mano y tocó su mejilla. Fue el primer contacto genuinamente íntimo entre ellos. Tiene razón, susurró. Catherine me diría que estoy siendo cobarde. Me diría que aceptara la vida cuando se presenta en lugar de esconderme del dolor potencial. ¿Y qué le responde?, preguntó Eleanor. ¿Que tal vez es hora de empezar a vivir otra vez?, respondió Adrian. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Pero Eleanor no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso que era tentativo y dulce, lleno de promesa en lugar de pasión desesperada. Fue un comienzo, no un final. Una puerta abriéndose en lugar de cerrarse. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «Debemos ir despacio», dijo Adrian con voz ronca. «No puedo apresurar esto. Tan despacio como necesite», acordó Eleanor. «Tenemos tiempo». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el tiempo era exactamente lo que no tenían. Porque abajo, en su habitación de invitado, Víctor estaba escribiendo una carta que cambiaría todo. Y en Londres, alguien estaba preparándose para revelar secretos que destruirían todo lo que Adrian y Eleanor estaban empezando a construir. 3 días después, todo se derrumbó. Eleanor estaba en la biblioteca cuando Clarence entró con expresión de alarma que nunca había visto en el mayordomo, usualmente impasible. «Mi señora», dijo con voz tensa, «hay visitantes. Lord Víctor regresó esta mañana y trae con él a una mujer que afirma tener información crucial sobre el capitán Blackwood». El corazón de Eleanor se hundió. «¿Qué tipo de información?». «Dice que necesita hablar con usted y Lord Adrian inmediatamente», respondió Clarence. «Es un asunto de extrema urgencia, según ella». Eleanor bajó a la sala principal donde Víctor esperaba con sonrisa que hacía que su estómago se revolviera. Junto a él estaba una mujer de aproximadamente 30 años, vestida con ropas de luto, pero no del tipo noble. Su vestido era caro, pero no aristocrático. Su postura era refinada, pero no completamente correcta según los estándares de la alta sociedad. Y en sus ojos había algo calculador y desesperado al mismo tiempo. Adrian entró momentos después, claramente molesto por la interrupción. «Víctor, explicación, ahora», exigió sin preámbulos. «Hermano, Eleanor», dijo Víctor con dramatismo teatral, «permítanme presentarles a la señorita Margaret Hayes. Tiene información sobre el capitán Blackwood que consideré esencial que escucharan». Margaret dio un paso adelante y habló con voz clara pero con un temblor apenas perceptible. «Lady Harrington, lamento profundamente la intrusión. Pero hay algo que debe saber sobre el capitán Blackwood. Algo que cambia completamente su situación matrimonial actual». Eleanor sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Qué información?», preguntó con voz más firme de lo que se sentía. Margaret respiró profundo, como preparándose para saltar de un acantilado. «El capitán Blackwood y yo estábamos casados», declaró. «Nos casamos en secreto hace 2 años en una pequeña capilla cerca de los muelles. Él no podía hacerlo público porque su familia esperaba que se casara con alguien de mejor posición social. Pero nos amábamos, y cuando quedé embarazada, prometió que algún día haríamos nuestro matrimonio oficial». Sacó un documento doblado de su bolso. «Aquí está el certificado de matrimonio, firmado por el padre Timothy, sellado por la iglesia de Saint Mary de los Muelles. Y aquí», agregó con voz quebrándose, «está mi hijo, el hijo de James Blackwood». Un niño pequeño de aproximadamente 18 meses apareció de detrás de sus faldas, aferrándose a ella con timidez. Tenía los ojos del mismo color que Eleanor recordaba en James, el mismo cabello castaño. La similitud era innegable.
Eleanor sintió que no podía respirar. «Esto es imposible», murmuró. «James me estaba cortejando hace 2 años. Estábamos comprometidos públicamente». «Lo sé», dijo Margaret con lágrimas en los ojos. «Y créame, estaba destrozada cada vez que lo veía con usted en eventos públicos. Pero él me juraba que era solo por apariencias, que su corazón era mío, que eventualmente encontraría manera de estar juntos abiertamente. Y yo, como tonta, le creí». Adrian tomó el certificado con manos que temblaban de furia apenas contenida. Lo estudió con ojos de abogado entrenado, buscando cualquier señal de falsificación. Finalmente habló con voz peligrosamente tranquila. «Parece auténtico. La firma del padre Timothy, los sellos oficiales, todo está en orden». Se volvió hacia Víctor con expresión que podría haber derretido acero. «¿Cuánto tiempo has sabido esto?», preguntó con control peligroso. Víctor tuvo la decencia de parecer incómodo. 2 semanas, admitió. «La señorita Hayes se acercó a mí después de que se enteró del matrimonio de ustedes. Necesitaba tiempo para verificar sus afirmaciones antes de traerla aquí». 2 semanas, repitió Adrian con voz que se iba volviendo más fría. «Y decidiste esperar hasta ahora, hasta que Eleanor y yo comenzábamos a... Decidiste esperar hasta el momento de máximo daño». «Decidí esperar hasta tener toda la información», corrigió Víctor. «Esto es importante, Adrian. Si el compromiso de Eleanor con Blackwood nunca fue válido porque él ya estaba casado, entonces todo el contrato que firmó el padre de Eleanor fue fraudulento desde el inicio». Eleanor sintió que su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando las implicaciones. «Si el contrato fue fraudulento», dijo lentamente, «entonces la deuda que mi padre supuestamente garantizó tampoco es válida. No había matrimonio legítimo que justificara el préstamo». «Exactamente», confirmó Víctor. «Lo cual significa que técnicamente, su padre nunca debió nada. Y su matrimonio con mi hermano se basó en una premisa completamente falsa». Margaret intervino con voz suave pero firme. «No vine aquí para causar problemas, Lady Harrington. Vine porque necesito ayuda. James murió sin dejarme nada. Vivíamos de sus ingresos navales, pero ahora que está muerto, su familia se niega a reconocer a mi hijo como heredero legítimo. Dicen que nuestro matrimonio nunca existió. Necesito que alguien con influencia valide este certificado, que reconozca que mi hijo tiene derechos». Eleanor la miró realmente por primera vez. Margaret no era la villana aquí. Era otra víctima de James Blackwood, un hombre que había mentido a múltiples mujeres, que había destruido vidas con su egoísmo y sus engaños. «¿Usted sabía sobre mí?», preguntó Eleanor con curiosidad genuina más que ira. «¿Sabía que él estaba comprometido conmigo?». Margaret bajó la vista avergonzada. «Sí, lo sabía, y me odiaba por aceptarlo, por creer sus mentiras de que era solo un compromiso político sin amor real. Me decía que su corazón era mío, que usted solo era una transacción social, y yo quería creerlo tanto que ignoré todas las señales de que estaba mintiendo. Las dos fuimos engañadas», dijo Eleanor con voz más suave. «Él nos usó a ambas para propósitos diferentes y no le importó el daño que causaría». Adrian intervino con tono de abogado analizando un caso. «Esto complica todo enormemente», dijo mirando alternativamente a Eleanor y a Margaret. «Si Blackwood ya estaba casado cuando se comprometió con Eleanor, entonces ese compromiso fue legalmente nulo desde el inicio, lo cual significa que el contrato de dote que el padre de Eleanor firmó fue basado en fraude, lo cual significa que Víctor nunca tuvo base legal para reclamar la deuda». Se volvió hacia su hermano con ojos penetrantes, lo cual plantea una pregunta interesante. «Víctor, ¿por qué presentaste esa deuda como legítima cuando sabías, o debiste saber, que Blackwood estaba involucrado en múltiples fraudes?» Víctor se puso pálido. «Yo no sabía sobre el matrimonio previo cuando presenté la deuda», protestó. «Las deudas de juego eran reales. Blackwood realmente debía ese dinero. Pero el contrato de fianza firmado por el padre de Eleanor estaba vinculado específicamente al matrimonio», presionó Adrian. «Sin matrimonio válido, ese contrato no tiene valor legal, lo cual significa que amenazaste con prisión a un hombre inocente usando documentos fraudulentos. Eso es extorsión, Víctor, y es criminal». El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor miraba a Víctor con nueva comprensión. Todo este tiempo había pensado que él era el villano, el manipulador cruel que la había chantajeado en un matrimonio no deseado. Pero ahora veía algo más complejo. Víctor había sido engañado también.
atrapado en una red de mentiras que James Blackwood había tejido cuidadosamente. No sabía, repitió Víctor con voz más débil. Cuando Blackwood vino a mí pidiendo préstamos, presentó documentación que parecía legítima. El contrato con la familia Ashton, los planes de matrimonio, todo parecía en orden. Si hubiera sabido que ya estaba casado, nunca hubiera prestado el dinero. Pero lo usaste como palanca de todos modos, señaló Adrian con frialdad. Viste una oportunidad de forzarme a un matrimonio que resolvería tus propios problemas con la herencia familiar y la tomaste sin escrúpulos. Sí, admitió Víctor con honestidad sorprendente. Porque estabas muriendo lentamente en esta maldita casa, Adrian. Porque vi una oportunidad de salvarte y de resolver problemas familiares simultáneamente. Y si eso me hace un villano, entonces que así sea. Pero funcionó, ¿no es cierto? Mírate ahora comparado con hace 2 meses. Estás vivo otra vez. Estás hablando, sintiendo, viviendo. Eleanor hizo eso. Adrian abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque Víctor tenía razón en eso. Eleanor había cambiado algo fundamental en él. Había traído luz a lugares oscuros. Había desafiado su autocompasión. Había hecho que quisiera vivir otra vez. Pero eso no hacía que los métodos de Víctor fueran menos cuestionables. Eleanor intervino con voz clara cortando la tensión. Todos hemos sido piezas en los juegos de hombres muertos, declaró mirando a cada uno de ellos. James Blackwood mintió a todos nosotros. Usó a Margaret, me usó a mí, usó a mi padre, e indirectamente los usó a ustedes dos también. Pero está muerto y nosotros seguimos vivos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Margaret habló con voz temblorosa pero firme. Necesito que el matrimonio con James sea reconocido legalmente. Necesito que mi hijo tenga derechos a algún tipo de herencia de la familia Blackwood. No puedo criarlo sola sin recursos. Eleanor tomó una decisión instantánea. Yo testificaré a favor de la validez de su matrimonio, dijo con firmeza. Si el certificado es auténtico, y parece serlo, entonces su hijo tiene derechos legítimos. Los Blackwood deberán reconocerlo y proporcionarle sostén. Margaret la miró con lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó con voz quebrada. Soy la razón por la cual su compromiso con James fue una mentira. No, corrigió Eleanor con gentileza. James es la razón. Usted fue engañada tanto como yo, y su hijo es inocente en todo esto. Merece tener un futuro seguro. Adrian miró a Eleanor con expresión de asombro y algo más profundo. Admiración, respeto, y quizá el comienzo de amor genuino. Apoyaré esto también, dijo con voz firme. Usaré mi influencia como vizconde para asegurar que la familia Blackwood reconozca al niño y cumpla sus obligaciones. Se volvió hacia Víctor. Y tú asegurarás que todos los documentos de deuda contra el padre de Eleanor sean destruidos oficialmente. No hay deuda legítima. Nunca la hubo. Víctor asintió lentamente. Lo haré. Pero eso nos deja con otra pregunta importante. Miró a Eleanor con expresión indescifrable. Su matrimonio con Adrian se basó en esa deuda fraudulenta. Ahora que sabemos que la deuda nunca fue real, ¿qué sucede con su matrimonio? El silencio cayó como una piedra. Eleanor y Adrian se miraron, y en ese momento algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, una decisión que no necesitaba palabras. Finalmente Eleanor habló con voz firme y clara. Nuestro matrimonio comenzó como transacción basada en mentiras, dijo sin apartar la vista de Adrian, pero se ha convertido en algo completamente diferente. Algo que elegimos conscientemente, no algo forzado por circunstancias. Así que a menos que Lord Adrian quiera una anulación, yo elijo quedarme. Adrian dio un paso hacia ella. Tomó su mano con ternura que contrastaba con la tensión en la habitación. No quiero anulación, dijo con voz ronca de emoción. Quiero que te quedes. Quiero que continuemos construyendo lo que hemos empezado, pero esta vez con verdad completa, sin secretos ni manipulaciones. Se volvió hacia Margaret con expresión más suave. Señorita Hayes, tiene mi palabra de que su hijo será reconocido y protegido, pero necesito pedirle algo a cambio. Necesito que testifique ante las autoridades sobre todo lo que sabe de las actividades fraudulentas de Blackwood, sus mentiras, sus deudas de juego, sus esquemas, todo. Margaret asintió con determinación. Lo haré. James no merece ser protegido póstumamente. Que el mundo sepa qué tipo de hombre era realmente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal.
Adrian usó sus contactos en la corte para iniciar investigaciones formales sobre las actividades de James Blackwood. Lo que descubrieron fue peor de lo que nadie había anticipado. Blackwood no solo había mentido sobre su estado civil, había estado involucrado en múltiples esquemas de fraude, prestando dinero que nunca tuvo, falsificando documentos de propiedad, engañando a docenas de personas en toda Londres. Su muerte en el naufragio comenzó a parecer menos accidental. Eleanor pasó horas en los archivos legales con Adrian, desenredando cada capa de engaño. Y en el proceso, su relación se profundizó de maneras que ninguno había anticipado. Trabajaban bien juntos, sus mentes complementándose, sus métodos sincronizándose. Una noche, después de un día particularmente largo en los tribunales, se encontraron nuevamente en el observatorio. Se había convertido en su lugar, el espacio donde podían ser completamente honestos sin las máscaras que el mundo exigía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Adrian mirando las estrellas. ¿De casarte conmigo bajo falsas pretensiones? Eleanor consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento del resultado, respondió finalmente, pero desearía que hubiera llegado por medios más honestos. Desearía haber tenido verdadera elección desde el principio. Ahora la tienes, dijo Adrian volviéndose para mirarla directamente. La deuda es fraudulenta. Tu padre está libre. Margaret será cuidada. No hay nada que te ate aquí excepto tu propia voluntad. Puedes irte si quieres. Podemos anular el matrimonio citando fraude en su origen. Serías completamente libre. Eleanor sintió su corazón latir más rápido. Esta era la libertad que había soñado. La posibilidad de elegir su propio camino sin coerción ni manipulación. Pero cuando miró a Adrian, a este hombre complicado y brillante que se había abierto lentamente como flor bajo el sol, que había compartido sus secretos más profundos, que la había tratado como igual en lugar de propiedad, supo que su elección ya estaba hecha. No quiero irme, dijo con voz firme. No porque sienta obligación, sino porque elijo estar aquí. Elijo continuar explorando lo que estamos construyendo juntos. Elijo a ti, Adrian Harrington, con completa libertad y conocimiento pleno de lo que eso significa. Adrian cerró la distancia entre ellos con paso que era casi desesperado. ¿Estás segura?, preguntó con voz quebrada de esperanza y miedo mezclados. Porque si te quedas ahora, si elegimos esto libremente, no habrá vuelta atrás para mí. Me enamoraré de ti completamente, irrevocablemente, y no podré proteger mi corazón de ese dolor si alguna vez me dejas. Entonces no te dejaré, respondió Eleanor con simplicidad hermosa, y dejaremos que el amor venga a su propio tiempo, sin forzarlo, sin apresurarlo, solo siendo honestos el uno con el otro sobre lo que sentimos cuando lo sentimos. Adrian la besó entonces, pero este beso fue diferente del primero. No era tentativo ni cauteloso. Era una declaración, una promesa, un comienzo verdadero. Y cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con lágrimas en los ojos. 3 meses después, Margaret Hayes y su hijo fueron oficialmente reconocidos por la familia Blackwood. Les otorgaron una propiedad modesta y una pensión que aseguraría su futuro. Margaret agradeció a Eleanor con lágrimas de gratitud genuina. Me salvó la vida, dijo abrazándola, y la de mi hijo. Nunca podré agradecerle suficiente. Solo hice lo correcto, respondió Eleanor. Algo que debieron hacer sin necesidad de ser forzados. Víctor, sorprendentemente, se había mantenido en segundo plano durante todo el proceso. Pero antes de partir de regreso a Londres, se acercó a Eleanor con expresión humilde que nunca había mostrado antes. Fui cruel con usted, dijo sin preámbulos. Usé su situación desesperada para mis propios fines. Y aunque el resultado terminó siendo positivo para todos, mis métodos fueron imperdonables. Fueron imperdonables, acordó Eleanor sin suavizar la verdad. Pero también salvaron a mi padre de prisión y me dieron oportunidad de conocer a su hermano. La moralidad rara vez es simple. Adrian es diferente desde que llegaste, observó Víctor. Vivo de maneras que no había visto en 14 años. Ríe, sonríe, tiene esperanza. Eso vale más de lo que puedo expresar. No soy su salvadora, corrigió Eleanor firmemente. Soy su compañera. Él salvó su propia vida decidiendo vivir otra vez. Yo solo estuve allí cuando tomó esa decisión. Víctor asintió con respeto evidente. Entonces les deseo felicidad genuina. Dios sabe que ambos la merecen después de todo esto. Los meses siguientes fueron los más felices que Eleanor había conocido.
Ella y Adrian trabajaban juntos en el laboratorio, completando las investigaciones que Catherine había comenzado. Publicaron sus primeros hallazgos bajo ambos nombres, desafiando las convenciones que decían que las mujeres no podían ser científicas legítimas. La Royal Society inicialmente rechazó el trabajo por tener nombre femenino en la autoría, pero Adrian amenazó con retirar toda su investigación pasada si no lo aceptaban. Finalmente cedieron, estableciendo precedente importante. Eleanor estableció correspondencia con otras mujeres educadas en toda Inglaterra, creando red informal de intercambio intelectual que más tarde se convertiría en salón científico reconocido. Thomas Ashton visitaba regularmente, orgulloso hasta las lágrimas de ver a su hija florecer de maneras que nunca había imaginado posibles. Y Adrian, lentamente pero seguramente, comenzó a soltar la culpa que había cargado durante 14 años. Una tarde, exactamente un año después de su matrimonio original, Eleanor encontró a Adrian en el jardín donde había evitado ir desde la muerte de Catherine. Estaba de pie frente a un monumento de piedra con dos nombres grabados: Catherine Harrington y Thomas Harrington, esposa e hijo. Eleanor se acercó silenciosamente y tomó su mano. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. «Estoy diciendo adiós», respondió Adrian con voz estable pero emocional. «No adiós a su memoria, sino adiós a la culpa, a la idea de que no merezco ser feliz porque ellos murieron. Creo que Catherine aprobaría lo que tenemos tú y yo. Creo que estaría feliz de que finalmente dejé de castigarme. Estoy segura de que lo estaría», concordó Eleanor, «especialmente porque continuamos su trabajo. Su legado vive de maneras que nunca imaginó». Adrian se volvió hacia ella con expresión llena de amor no disimulado. «Te amo», dijo con simplicidad hermosa. «Debí decirlo hace meses, pero tenía miedo. Pero ya no tengo miedo. Te amo, Eleanor Harrington, con todo lo que soy. Y si me permites, pasaré el resto de mi vida demostrándote cuán profundamente agradecido estoy de que el destino, aunque por medios tortuosos, te trajera a mí». Eleanor sintió lágrimas de felicidad correr por sus mejillas. «Te amo también», respondió con voz quebrada de emoción. «Y elijo amarte cada día, con completa libertad y alegría absoluta». Se besaron bajo el sol de la tarde, junto al monumento de aquellos que habían sido perdidos, pero rodeados por todo lo que habían encontrado. El amor genuino, construido sobre honestidad, respeto mutuo y elección libre, era más fuerte de lo que ninguno había imaginado posible. 6 meses después, Eleanor descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó con emociones complejas, alegría por la nueva vida, pero también miedo de que Adrian pudiera revivir sus traumas pasados. Cuando le contó, vio el pánico instantáneo en sus ojos, el recuerdo de otro hijo que había perdido. Pero luego vio algo más: determinación. Adrian tomó sus manos y habló con voz que temblaba pero se mantenía firme. «Tengo miedo», admitió con honestidad brutal, aterrado hasta los huesos de que algo terrible pueda suceder. «Pero no dejaré que el miedo me robe esta alegría. No otra vez. Esta vez estaré presente, cada momento, cada día, y enfrentaremos juntos lo que venga». Y cumplió esa promesa. Estuvo allí durante cada etapa del embarazo, leyendo todos los textos médicos que pudo encontrar, consultando con los mejores médicos de Londres, pero también simplemente estando presente de maneras que no había estado para Catherine. Cuando nació su hija 7 meses después, durante un parto difícil pero exitoso, Adrian lloró sosteniendo a la bebé diminuta en sus brazos. «Catherine Eleanor Harrington», dijo con voz quebrada de emoción, «por las 2 mujeres más importantes de mi vida». Eleanor, exhausta pero feliz, sonrió con lágrimas propias. «Ella tendrá una vida diferente», dijo con firmeza. «Educación completa, libertad de elegir su propio camino, oportunidades que a nosotras nos fueron negadas. Lo prometo», juró Adrian, «y lo cumpliremos juntos». Años después, cuando alguien preguntaba a Eleanor sobre su historia, sobre cómo había conocido a su esposo, ella sonreía con esa sonrisa que contenía secretos y verdades complejas. «Fui viuda antes de ser esposa», decía con voz llena de ironía. «Mi primer prometido murió dejándome con su red de mentiras. Fui forzada a un matrimonio que no quería con un hombre que no conocía. Y en ese matrimonio forzado, encontré algo que nunca esperé: libertad verdadera, amor genuino y propósito que va más allá de lo que la sociedad dice que debería tener». La gente escuchaba fascinada, queriendo detalles dramáticos, romance imposible, giros novelescos.
y Eleanor les daba algunos de esos detalles, pero guardaba las verdades más profundas para sí misma. Guardaba los recuerdos de noches en el observatorio donde el amor creció lentamente como plantas bajo estrellas distantes. Guardaba el conocimiento de que las mejores historias rara vez siguen los caminos que esperamos, que el amor más verdadero a menudo viene disfrazado de tragedia, que la libertad real solo se encuentra cuando elegimos conscientemente en lugar de aceptar pasivamente lo que otros deciden por nosotros. Eleanor y Adrian vivieron largos años juntos, criando a 3 hijos que crecieron con educación sin restricciones de género, con libertad de elegir sus propios caminos. Publicaron docenas de trabajos científicos juntos, desafiando constantemente las convenciones que intentaban silenciar las voces femeninas en campos intelectuales. Y cuando Adrian murió tranquilamente en su sueño a los 72 años, con Eleanor sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: «Gracias por elegirme cuando no tenías que hacerlo. Gracias por quedarte cuando pudiste irte. Gracias por amarme cuando no creía merecer amor». Eleanor vivió otros 10 años después de Adrian, completando el trabajo que habían comenzado juntos, asesorando a jóvenes mujeres científicas, escribiendo sobre su experiencia de encontrar amor y propósito en lugares inesperados. Cuando finalmente cerró sus ojos por última vez, rodeada por sus hijos y nietos, su último pensamiento fue de gratitud. Gratitud por un destino tortuoso que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Gratitud por un matrimonio que comenzó como prisión pero se convirtió en libertad. Gratitud por haber encontrado, contra todas las probabilidades, algo hermoso en medio del caos. Y así termina la historia de Eleanor Ashton, la mujer que fue viuda antes de ser esposa, que fue forzada a un matrimonio que no quería y encontró en él libertad que nunca imaginó posible. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si te hizo pensar sobre elecciones, libertad, amor y destino, me encantaría que te suscribieras a este canal, porque hay miles de historias como esta esperando ser contadas, historias de personas que encontraron luz en lugares oscuros, que transformaron tragedias en triunfos, que eligieron vivir con valentía incluso cuando tenían todas las razones para rendirse. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo. ¿Fue la transformación de Adrian de fantasma viviente a hombre completo? ¿Fue la valentía de Eleanor al enfrentar su destino con ojos abiertos? ¿Fue la complejidad de Victor, el villano que resultó tener sus propias razones? Y cuéntame, ¿has tenido experiencias donde algo que parecía terrible terminó siendo bendición disfrazada? Comparte tu historia con esta comunidad. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar exactamente lo que tienes que decir. Gracias por acompañarme en este viaje a través del Londres de 1680, a través de conspiraciones y traiciones, a través de dolor y sanación, a través de matrimonios forzados que se convirtieron en amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda siempre, los mejores destinos rara vez siguen los caminos que planeamos.